Amados hermanos en Cristo Jesús, esperamos que tengan un día bendecido de parte de nuestro Dios. Les mandamos un fuerte saludo. Continuaremos el día de hoy con la purificación del templo, donde nos dimos cuenta que a pesar de la claridad de Juan el Bautista, de sus palabras, los dirigentes del pueblo de Israel, los dirigentes espirituales de Israel no quisieron obedecer al llamamiento. Era un llamamiento divino. Este llamamiento era a través de este profeta. Recordemos que lo que Jesús, ¿verdad?, les dijo cuando le preguntaron al Señor Jesús con qué autoridad hacía las cosas. Él dijo que de quién era el bautismo, de Juan el Bautista. Y estos hombres no pudieron contestar esa pregunta, por lo tanto el Señor Jesús tampoco contestó a la pregunta que ellos le habían hecho. Nos damos cuenta de que los sacerdotes en aquel tiempo, sus obras, sus acciones no eran buenas. Por esta razón, hermano, como Malaquías lo describe, este profeta, hermano, había anunciado que cuando el Mesías apareciera, cuando Jesús apareciera, él mismo iba a limpiar a los hijos de Leví, como dice Malaquías capítulo 3, verso 3. Dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Era el trabajo del Señor Jesús también. No entró al templo por casualidad, no se le ocurrió al Señor Jesús. Él ya venía con un propósito. Él tenía que entrar al templo para hacer esa acción que él hizo. Tenía que mostrarle a los sacerdotes sus acciones y que no eran del todo bien. Así como Malaquías lo describe, hermanos, recordemos que los hijos de Leví eran los sacerdotes, y estos hombres, con sus enseñanzas, con sus comportamientos, ellos constituían un verdadero obstáculo, constituían una barrera para el pueblo de Israel, para que el pueblo se acercara a Dios. El mismo Malaquías había hablado, hermano, acerca de estas acciones que tenían los sacerdotes, pero en su tiempo, en el tiempo de Malaquías. Malaquías en el capítulo 1, versos 6 al 7 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Fíjense lo que les dice a los sacerdotes, hermano. Ahora vamos al versículo 10. Fíjense lo que dice, quien también hay de vosotros que cierre las puertas y alumbre mi altar de balde. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Las acciones de los sacerdotes en el tiempo de Malaquías estaban causando molestia en el Señor, estaban causando molestia en Dios. En Malaquías capítulo 2, versos 7 al 8, dice, porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo podemos apreciar aquí, hermano, lo que dice la palabra de Dios? La situación del templo y las acciones de los sacerdotes, así como lo narra el profeta Malaquías,
4 siglos, casi 5 siglos atrás, no era muy distinta a la que el Señor Jesucristo se encontró. Cuando Él llega al templo, esta es una de las razones por las que Jesús comenzó a expulsar a los cambistas de monedas y a todos los que estaban degradando el santuario con el fin de purificar y restablecer la verdadera adoración a Dios. Vamos a ver qué decía Jesús acerca del templo. ¿Qué decía el Señor Jesús acerca del templo, hermanos? Podemos ver que la obra de juicio que el Mesías llevaría a cabo, esas acciones de juzgar en ese momento, las acciones del sacerdocio, las acciones del pueblo rebelde, hermano. Él comienza a juzgar en la entrada al templo. Pero algún día, hermano, llegará a su final, cuando el Señor Jesús regrese en gloria a juzgar a los pecadores. Ahí inició, hermano, a decir las cosas que estaban bien, las cosas que estaban mal, al pueblo de Israel, el Señor Jesús. Notemos que cada uno de nosotros veamos la importancia que el Señor Jesús, ¿verdad?, durante su ministerio aquí en la tierra y su misión de purificar al templo, podemos ver que Él quería que todos entendieran este propósito, así como lo explica el Evangelio de Juan. Yo creo que es lo más claro que nosotros podemos ver. Yo no sé por qué el pueblo de Israel no pudo entender estas palabras. Tal vez por las acciones que tenían los sacerdotes. Ahorita lo vamos a leer. Tal vez porque su comportamiento, hermano, los cegaba, como a mucha gente la sigue cegando. El Señor Jesús venía con un propósito, y entrar al templo era un propósito de Él. Podemos ver que en la obra de juicio, hermano, Él la empezó ese día sobre el pueblo de Israel, y algún día la terminará. Vemos la importancia que tiene para el Señor Jesús la entrada al templo y purificar ese lugar. En Juan capítulo 2, verso 13 en adelante, y le vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron, fíjense lo que dijeron, hermano, estos hombres, con unas palabras de certeza, con unas palabras de seguridad. En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Una interrogante ahí para el Señor Jesús. Pero podemos ver que las intenciones, las acciones, los actos de los sacerdotes y de mucho pueblo, hermano, que era rebelde hacia Dios, no los dejaba ver cuál era el propósito de esto. No los dejaba ver cuál era el propósito del Señor Jesús. Fíjense lo que dice la palabra de Dios: mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho.
Si nos damos cuenta y tengamos en nuestra mente durante el resto del estudio, ¿quiénes fueron los que le creyeron a Jesús? ¿Quiénes son los que entendieron esta palabra? Y solamente fueron los discípulos del Maestro los que pudieron entender, aún cuando el Señor Jesús resucitó, ellos pudieron entender estas palabras, hermano, que los sacerdotes, que los escribas, que los saduceos no pudieron entender. Ahora, cuando está a punto de terminar esta obra está a punto de terminar, pero aquí en la tierra, y está a punto de acabar. Nuevamente, hermano, Él viene a hacer una purificación. Él vuelve a purificar el templo, hermano. Ahora el Señor Jesús se encarga de limpiar su templo, nuestro cuerpo. Y lo hace por medio de su palabra. Dice la Escritura que es como agua purificadora que viene y los limpia. Por el momento, hermano, lo que el Señor Jesús estaba haciendo ahí en el templo era un juicio simbólico o un acto simbólico, porque el que manifestaba su autoridad como Mesías anunciado, ¿sí? Y al mismo tiempo dejaba clara su sentencia para un día presentarla en el juicio final. Es que era que la casa de Dios tiene que ser casa de Dios, que la casa de oración es casa de oración. Vamos a ver los actos de los sacerdotes, los actos de los que estaban vendiendo, de los cambistas. El Señor Jesús dice en su palabra que esa casa iba a quedar desierta. Los judíos no quisieron entender el propósito de lo que Jesús estaba haciendo y nuevamente volvieron a rechazar al Maestro. Y esta fue la razón por la que Jesús manda ese juicio, hermano, que no tardaría en cumplirse. Vamos a Mateo capítulo 23, verso 38. Verso 38 y 39. Dice: He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del... Estas palabras del Señor, nosotros podemos apreciar que, aunque el templo era la casa de su Padre, ellos se habían adueñado del templo, hermanos. Por esta razón, Jesús lo describe como vuestra casa. Ya no era la casa de Dios, sino en esos momentos el Señor Jesús dice unas palabras y dice: cueva de ladrones. Los israelitas, juntamente con su templo, esa magnífica construcción, esa enorme construcción, desconozco cuánto mide el templo, hermano, cuánto medía el templo, pero era un lugar enorme, grandísimo. En ese momento, el templo, hermano, era como, ¿cómo podría describir? Como una cáscara de plátano con una cáscara de alguna naranja que ya no tiene nada por dentro. Estaba vacía, porque Dios, no era porque no hubiera gente, sino porque Dios ya no estaba en medio de ellos. Y algo poderoso, hermano, estaba por acontecer a unas cuantas semanas de esto. Ya Dios ya no estaba en ese templo, hermanos, porque las acciones, los actos, todo lo que se estaba llevando a cabo en aquel lugar, hermano, había apartado la presencia de Dios. Por eso Dios, ¿verdad?, ya no puso su mirada en los sacerdotes del pueblo de Israel. Ya no puso su mirada en esos fariseos, en esos escribas, en esos doctores de la ley, ya no. Ahora Dios cambió su mirada porque ellos no quisieron aceptarlo al Señor Jesús. Y Dios hace un cambio, hermano, total a la iglesia. Vamos a llamarlo así, total a la iglesia. Porque de aquel lugar era el templo y la gente que iba era la iglesia.
Pero el Señor hace un cambio, hermanos. Este templo ya era algo vacío, Él ya no estaba ahí. Él ya quería habitar en el corazón de las personas. Y por eso le digo, a pocas semanas de ese acontecimiento, sucede algo sobrenatural, algo poderoso. La iglesia iba a ser bautizada con el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Convirtiéndose así, hermano, ahora la iglesia, ahora el cuerpo de las personas en el templo de Dios. Así que aquí en este mundo, el templo de Dios eres tú, el templo de Dios soy yo. Él debe de morar dentro de nosotros, debe de habitar entre nosotros. Y así será, hermano, hasta la segunda venida del Maestro. Mira lo que dice el libro de los Efesios. Efesios capítulo 2, verso 17 en adelante. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros advenedizos. Advenedizo es una persona que no pertenece al lugar, que no pertenece a esa nación, a ese pueblo, a esa familia, no pertenece. Dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Se da cuenta, hermanos? Ahora nosotros somos el templo de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. Somos la morada de Dios. Acá el templo ya estaba vacío, su presencia ya no estaba. Y ahora se lo da a la iglesia por medio de los discípulos de Jesús. Vamos a ver, hermano, después de que hemos analizado la relación con el pasaje, y con la profecía del profeta Malaquías, vamos a considerar ahora algunos detalles acerca del templo. Vamos a ver cómo se encontraba el templo en los días de Jesús. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Había cambistas, había gente vendiendo, había sacerdotes, había gente que llegaba a aquel lugar, bastante gente, diría yo. Todo parecía algo normal, pero no lo era. Vamos a ver, hermano, cómo se encontraba el templo. El área del templo, estaba en el monte de Sión. Ahí en la cima, ahí se encontraba, hermano, el templo. En el monte de Sión. Y como estaba en el monte, el templo tenía ciertos desniveles. Al entrar al templo, ¿qué es lo primero que el Señor Jesús vio? Lo primero que se encontraba en el templo era el atrio de los gentiles. Ahí podía entrar cualquier persona, hubiera sido judío o fuera gentil. Una explanada rodeada de pórticos enormes, gigantes. Era una zona, recordemos que ahí se predicaba la palabra de Dios. De hecho, ahí predicaban los discípulos del Maestro, en los pórticos, en el pórtico de Salomón. Era una zona donde se podía expresar y ver a una persona expresarse. Ahí entraban los judíos, entraban los gentiles, fuera hombre o fuera mujer. Y ahí, hermano, se usaba para las enseñanzas, subiendo algunos escalones o algunos peldaños ahí,
se accedía al atrio de las mujeres. Allí no estaba permitido el paso a ningún gentil. Había leyendas donde no se les permitía a ningún hombre de otra nación que traspasase esa barrera. Podían entrar judíos, pero gentiles ninguno. Ningún hombre de otra nación podía pasar ahí porque se hacía culpable de su propia muerte. Aquí no se permitía la entrada tanto a hombres como a mujeres que no fueran judíos. Subiendo un poco más, hermanos, se llegaba al atrio de los israelitas, en donde solo podían entrar ahora solamente los varones judíos. Y más adelante o más arriba era el atrio de los sacerdotes, así como su nombre lo indica, solamente los que podrían entrar ahí a ese lugar o acceder a su lugar eran los sacerdotes. Y después de ahí nos encontramos con que estaba el santuario, al que solo entraba el sumo sacerdote, y entraba solamente una vez al año. Una vez al año solamente entraba el sacerdote a ese lugar. Pues lo que estamos viendo en estos momentos y estamos considerando, hermano, tuvo lugar en el atrio de los gentiles. En realidad aquella zona había sido diseñada con la intención de que fuera un lugar de oración. Antes de entrar a las zonas interiores del templo, al mismo tiempo era una zona en que los gentiles tenían la posibilidad de entrar y escuchar la palabra del Dios vivo. Pero lo cierto era que todo aquel recinto se había transformado por completo, llegando a convertirse en un mercado de ganado, en el que los gritos de los comerciantes se confundía con el ruido de los animales, la suciedad y el olor de los animales. ¿Cómo podría llamarse a esto casa de oración? Recordemos que era un lugar que iba a ser exclusivo para orar ahí. Vamos a ver quiénes eran los cambistas en el próximo estudio, en el próximo video. Esperando que hasta aquí el Señor nos haya bendecido a cada uno de nosotros. Sin dudarlo que el Señor lo ha hecho. Vamos a continuar en el próximo estudio. Esperamos terminar en el siguiente. Y les mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo, hermanos, esperando en el Señor que todos y cada uno de ustedes se encuentre con bien. Bendiciones.